una muy buena oportunidad para reiterar mi reconocimiento a la actitud positiva de los jueces de esta Corte, específicamente de los jueces civiles, tanto especializados como superiores, dando muestras de predisposición para un mejor servicio de justicia en esta Corte. Han abandonado el proceso escrito, que podría decirse da alguna comodidad personal al juez, porque toda la actividad la tiene el secretario en virtud de los escritos que ingresan cotidianamente al despacho, y donde el juez, digamos, sigue la inercia de ese procedimiento. Todo viene hacia él, escritos, expediente y la sentencia para que él la dicte, pero que en el proceso mismo no se involucra personalmente en el conocimiento del conflicto, porque eso requiere de una mayor atención, de una mayor dedicación, de un mayor esfuerzo, yo diría de una mayor cantidad de tiempo que dedicarle al proceso mismo, y en realidad de una mayor complicación de su tiempo en el caso del juez, ¿no? Frente a la problemática ya verificada de hace algunos años de que el proceso civil ha devenido un proceso escrito y por lo tanto complejo, farragoso, de difícil manejo, los jueces han decidido enrumbarse por el camino del ejercicio pleno de su función jurisdiccional, ¿no? Como decíamos en hora de la mañana, el juez ha decidido tomar el toro por las astas y conducir él personalmente el proceso, y no delegarle al secretario o no permitir que la dinámica del proceso marche al ritmo de la presentación de escritos que hacen los abogados. Son muchas tareas que se pone encima del juez. No es un asunto de fácil atención. Es un conjunto de actividades que el juez ha decidido asumirlas. En realidad, actividades que le van a requerir una mayor atención al proceso y una mayor dedicación de tiempo y esfuerzo. Eso no ha milanado al juez, al contrario, lo ha llenado de entusiasmo, porque le abre la posibilidad de trabajar mejor en relación al servicio de justicia. Entonces el juez, luego de presentar la demanda y la contestación, cita audiencia. El juez se va a desprender de su función administrativa y se va a dedicar a la preparación de la audiencia y al conocimiento directo del conflicto que en algún momento de esas etapas decidirá. Esto, digamos, es una tarea que el juez ha decidido asumirla. Y no hemos esperado que el legislador modifique el código para que esto sea posible, porque la audiencia preliminar, que es el elemento, que es el ingrediente nuevo aplicado para los procesos abreviados de conocimiento, no está prevista en el Código Procesal Civil de manera expresa. Sí hay, por supuesto, de modo implícita la posibilidad de que el juez convoque audiencia, sin duda, pero no hay un artículo que diga el juez convocará audiencia preliminar. Pese a esa ausencia de una norma expresa, el juez ha decidido que debe hacerlo por esa ruta para evitar que el proceso se haga complejo y él pueda conocer directamente el conflicto y asumir la responsabilidad de resolverlo ante las partes. Pero el proceso civil no solamente es abreviado y de conocimiento, el proceso civil es también sumarísimo, ¿no? Y en el proceso sumarísimo, comentábamos en la mañana, hay una audiencia, que es la audiencia única, y esa audiencia ha estado vigente. El Código Procesal Civil señala que en el proceso sumarísimo el juez convocará audiencia única donde emitirá, de ser el caso, la sentencia. Y entonces, ¿qué de nuevo hay en esa parte para que se diga
que estamos introduciendo un elemento diferenciador de lo que ha venido sucediendo hasta ahora. Lo que pasa es que ha habido un malentendido, un mal enfoque, una deficiente percepción del rol del juez en la audiencia. Entonces, el juez, aún con audiencias, en este caso audiencia única, no ha tenido el rol predominante de conducción en el proceso en virtud de los principios de mediación procesal y de concentración. Y la audiencia se transformó en los últimos 26 años en una reunión ritual en la que las partes simplemente llegaban a la audiencia, no hacían ninguna exposición de sus pretensiones, simplemente se ratificaban en los escritos pendientes, alguna que otra pregunta del juez, y de inmediato se pasaba a levantar el acta. Es decir, de juicio oral, solo el nombre. Era una audiencia que duraba poco tiempo, cumpliendo algunos requisitos formales que exige la ley, pero que luego el proceso devenía en una secuencia de escritos que hacían que este proceso crezca cuantitativamente, no de calidad, sino cuantitativamente, más hojas, y por supuesto un juez que entra a su despacho de un expediente que son de 2 tomos o de 5.000 hojas cada tomo, lo mira con reserva y dice, a ver, en algún momento lo voy a sentenciar, y lo arrincona, ¿no? Y luego, después de un tiempo, decide resolver ese caso, toma el expediente y se da cuenta que el 80% son hojas que rellenan el expediente y que el conflicto, se puede decir, está en el 20% de ese expediente. Pero eso lo descubre cuando ya coge el expediente. Si el juez hubiese llevado la dinámica de la oralidad en la audiencia única, podría haber estado en condiciones de sentenciar en la misma audiencia. Si es que lleva todo el proceso en esa audiencia bajo los cánones de la interacción entre el juez y las partes, que es el elemento esencial de la oralidad. Entonces, el juez captura la información fresca que las partes transmiten en la audiencia directamente hacia el juez, hacia él podrá finalmente, con esa información y con la verificación misma de la actuación probatoria, podrá verificar en ese mismo momento cuál de las partes es el que tiene la razón. Y si el demandante la tiene, declarará el derecho a favor del demandante, y si el demandado la tiene, igual. Recuerden que el Código Procesal Civil se encuentra vigente del año 93 y que nació como un proceso por audiencia, pero que ha devenido, como decíamos, en un proceso escrito. Pero lo más relevante, decíamos esto también en la mañana, es la organización que va a tener el despacho. En este caso, el módulo corporativo civil, un despacho judicial que distingue la función jurisdiccional de la función administrativa. Pero esto no es nuevo, ya funciona en laboral y ya funciona en penal. Y la experiencia del corporativo laboral y del corporativo penal es un insumo para llevarlo al corporativo civil. Somos conscientes que no vamos a trasladar mecánicamente la experiencia laboral a la civil, ni menos a la penal, a la civil en los temas del corporativo, porque cada materia tiene su propia dinámica. Pero hay temas que son transversales y que sí pueden jalarse como una experiencia a la oralidad. Y muchos jueces que se involucran en el tema de la oralidad ahora en materia civil, lo hacen en razón de que ya conocen o por lo menos tienen referencias o tienen alguna práctica en estas áreas que acabo de mencionar. En algunas cortes, jueces vienen implementando oralidad en civil porque en algún momento fueron jueces laborales o porque en algún momento fueron jueces penales y que advierten que la oralidad les puede ser de mucha utilidad. Entonces, creo que este proyecto que se inicie ya como realidad en la Corte de Ica, yo auguro que tendrá mucho éxito, porque se puede verificar la actitud positiva por parte de los jueces. Está presente el decano del Colegio de Abogados en este acto y ellos, los abogados, también tienen un rol que cumplir en este proyecto, porque una cosa es litigar a través de escritos y otra cosa es litigar en una audiencia, donde el rol del abogado
es un rol activo, es decir, el abogado no puede simplemente remitirse al escrito, sino que él tiene que exponer y sobre todo convencer. Pero para poder convencer, él tiene que estar convencido. Quien no está convencido no puede convencer. Entonces, si la idea es que los abogados deben convencer al juez, lo deben hacer con estudio de la causa que ellos traen al despacho y con el conocimiento de los instrumentos jurídicos que le dan fuerza a su postura. Entonces no puede venir a improvisar. El abogado tiene que prepararse en las exposiciones. Y como decía en algún momento el doctor Omar, va a tener que juntarse varios abogados. Hay abogados que no saben hablar por alguna razón psicológica o fisiológica. Entonces será un abogado que hace los escritos y se asocia con otro abogado que va a las audiencias, ¿no? En un trabajo en equipo pueden enfrentar el reto de asesorar a un caso en el que se requiere de alguien que actúe de manera verbal directamente en las audiencias respectivas. El abogado tiene que trazar una estrategia en sus intervenciones orales. Y ahí se verá, pues, como decíamos en la mañana, el abogado ante su cliente tendrá que evidenciar su patrocinio. Y su cliente sabrá que su abogado es un buen abogado, que incluso aun cuando pierda el caso por razones del derecho, sabrá que era peleado en propia audiencia su abogado ante la posibilidad de éxito de su pretensión. Los tiempos se aceleran. El esfuerzo del juez es mayor, pero la ventaja es que los tiempos se acortan para la solución del conflicto. El día de ayer, conversando con un juez de la Corte Suprema que integra una sala civil, me manifestaba que ellos habían visto un expediente en la que se había iniciado con audiencias orales y que se había iniciado el 28 de diciembre del año pasado, justo al día siguiente de haberse iniciado la oralidad en Arequipa. Era un expediente de Arequipa, es un expediente de Arequipa. Y ya lo tienen resuelto. Un año está en la Corte Suprema. Empezó con juicio oral. O sea, en 12 meses ese juicio va a terminar. Y por supuesto, la Corte Suprema, en este caso el magistrado, me informaba con visible emoción, es decir, reconociendo el valor que supone la intervención del juez en el proceso judicial, las ventajas que trae el conocimiento por el juez del conflicto y sobre todo los tiempos que se acortan para que el proceso termine lo antes posible. Esta es una demostración de que la oralidad está dando sus frutos aún en este proceso piloto. Lima, que es una corte complicada por el volumen de casos y por la complejidad de los mismos, ha entrado también a la oralidad. 8 juzgados de la Corte de Lima están en audiencias orales. Los abogados han sido entrevistados luego de cada audiencia y todos ellos, aún vencidos como los vencedores, han aceptado de manera directa que esa forma de abordar la solución de los conflictos civiles es mucho mejor que la del escrito y que en consecuencia ellos exhortan de que los otros jueces también se incorporen, porque lo importante es llegar a la finalización del conflicto con una decisión del juez, cualquiera que sea el resultado, a tener por mucho tiempo incertidumbre jurídica. Trujillo también tiene un escenario parecido y se ha incorporado hace poco la Corte de Ventanilla. Hay 15 cortes superiores que están en trámite para que se incorporen a la oralidad. Ya el Consejo Ejecutivo los ha incorporado al proyecto y que están cumpliendo algunos requisitos necesarios para asegurar la continuidad para que se incorporen en este modo de abordar los procesos civiles. Creo que lo importante es la actitud del juez y de los trabajadores. Y además, por supuesto, el rol de los abogados. Insisto, y en esto sí me dirijo al decano del Colegio de Abogados, exhorto a los colegas abogados para que estén prestos a su participación activa en estas audiencias y puedan lograr
éxitos en favor de sus patrocinados. La Corte de Ica, se me ha informado, así también está dentro de los planes que se han propuesto para la implementación de la oralidad en esta Corte. Tiene un programa de capacitación, conversatorios, talleres, para realizar conjuntamente con los abogados. Primero entre los propios jueces, con los trabajadores, pero también con los abogados. Y creo que esta es una buena señal de integración de los sujetos que participan directo e indirectamente en el proceso judicial para que el resultado del mismo sea de beneficio para la ciudadanía en la solución justa y oportuna de los procesos judiciales en materia civil. Con todo esto, debo terminar esta pequeña y breve intervención saludando nuevamente a los jueces de esta Corte, especializados, superiores y de paletrado, tengo entendido, también se incorporan, y desearles éxitos en los próximos meses, que yo estoy seguro se evidenciarán los resultados de manera tangible. Con estas palabras declaro inaugurado el proceso civil con el método de la oralidad en la Corte Superior de Justicia de Ica. Muchas gracias. Quiero resaltar la importancia de dar inicio al funcionamiento del módulo civil corporativo de litigación oral en nuestra Corte. Y es importante para nosotros porque nos permite cambiar el vetusto despacho tradicional que todavía hasta el día de hoy viene funcionando en nuestra Corte por más de 80 años, desde su vigencia o inicio de función de nuestra Corte, que fue en 1937, por un nuevo modelo, un modelo corporativo y oralizado. Esto significa, en cuanto respecta a un módulo corporativo, que básicamente vamos a contar con dos aristas importantes. Primero, la especialización de los servidores. En este sentido, a partir del día de mañana, el especialista legal ya no va a realizar una multiplicidad de tareas, como ahora lo hace. Hasta el día de hoy califica demandas, da cuenta de los escritos de expedientes en trámite, da cuenta de los escritos de expedientes en ejecución, apoya en las audiencias. A partir de mañana tendrá una función específica. No solo eso, sino que también nos va a permitir separar la función administrativa que hasta el día de hoy ha venido asumiendo el juez, ¿no? Para garantizar que ese juez invierta todo el tiempo posible en la tramitación de los expedientes judiciales y principalmente en su resolución correspondiente. Y cuando hablamos de la oralidad, como bien los expositores en hora de las mañanas nos han ilustrado, esto nos va a garantizar básicamente que se cumpla concretamente el principio de inmediación, lo que va a permitir de que el juez pueda tener información real y digamos concreta del caso para poder resolver con mejor elementos de juicio. Pero no solo eso, sino también vamos a poder transparentar los actos del juez en el proceso, lo que va a redundar sin duda en mayor aceptabilidad de los usuarios de justicia en esta parte de nuestro país. Pero también quisiera aprovechar para hacer un público reconocimiento a la labor que han venido realizando los jueces y los servidores jurisdiccionales y administrativos con respecto a este proyecto que el día de hoy, ¿no? Es toda una realidad, ¿no? Jueces y servidores que desde el primer momento en que planteamos este proyecto, ¿no? Han dedicado esfuerzo, tiempo, mucha dedicación, y eso hay que reconocerlo públicamente y pedirles y exhortarles que nos planteemos un nuevo reto u objetivo. Ahora, a partir de mañana, el objetivo será consolidar, fortalecer nuestro módulo civil para obtener el objetivo que estamos buscando con él. ¿Cuál es? Agilizar los procesos civiles y resolver
de la forma más justa y equitativa posible. Finalmente, no quisiera pasar por alto y en nombre de la Corte Superior de Justicia de Ica, de sus magistrados, del personal auxiliar en general, expresar nuestro agradecimiento a la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil, particularmente a su presidente, el doctor Héctor Enrique Lama More, por la oportunidad que nos brindan de hacer realidad el cambio en el ámbito de la justicia civil y de estar siempre y poder estar siempre a la vanguardia en el mejoramiento del servicio de justicia en esta parte del país. Muchas gracias.